Bueno, según este pensador llamado Henry Misber, él escribió un libro llamado Los 5 P's de la estrategia en 1992, hace 28 años, y él de una manera muy pragmática recomendaba 5 elementos, 5 patrones o 5 palabras que empezaban con la letra P, por eso su libro se llama Las 5 P's de la estrategia, que son importantes incorporar al momento de iniciar o desarrollar una estrategia. Es necesario elaborar un plan, y luego es el desarrollo de una maniobra, que en inglés la palabra es ploy, luego el estudio de un patrón de comportamiento, ya sea del mercado, del público en general, de los electores en política. Entonces, ya una vez entendiendo este patrón, para los que vieron la caricatura de Dora la Exploradora, se acordarán precisamente de cómo, entendiendo un patrón de comportamiento, se podía predecir o prever un comportamiento futuro. De eso se trata. Luego, teniendo bien claro la posición de inicial donde estamos ahorita, cuando vamos a empezar un proyecto, pues es importante saber en la posición inicial. En secundaria nos hablaban de los vectores, ¿no? La necesidad de conocer el punto de inicio de un vector de fuerza. Hagan de cuenta que se refiere a lo mismo, ¿no? Y finalmente la perspectiva, ¿no? Hay que tener esas perspectivas. Esas son las 5 palabras con la letra P que forman parte de la estrategia según la propuesta de Henry Nisbert. Luego en Latinoamérica también hubo pensadores, los primeros que empezaron a aportar elementos, como el de Arnoldo Hacks, este investigador de origen chileno, y en el 94, hace 26 años, él agregaba otros elementos importantes. Hablaba él, por ejemplo, de en la estrategia debe de buscar la unidad de un equipo, ¿no? La integridad en las decisiones de una empresa. Es necesario incorporar a las personas. No sé si ustedes se han fijado, en los últimos años hubo muchos cambios y de tal forma que cuando una empresa decide tomar una decisión, realiza asambleas entre las personas, algunas de las veces, no todas, ¿no? Pero muchas sí buscan hacer una especie de asamblea donde convocan a los empleados o a los directores de las áreas importantes y luego se les consulta, ¿no? La intención es que ellos estén de acuerdo con esas nuevas estrategias o nuevas directrices y lograr la unidad. De esa manera, al sentirse tomados en cuenta, pues se logra el compromiso de hacer todo el esfuerzo. Luego el punto número 2, establecer un propósito bien claro, los objetivos bien definidos, pero sobre todo un programa de acción para llevar a cabo estas actividades, establecer las prioridades, aquí es importante, se me olvidó subrayarlo, establecer bien cuáles son las prioridades que se tienen en un proyecto específico, para que una vez que tal vez ocurra una circunstancia donde solamente se pueda tomar una decisión sobre un asunto, pues saber a qué le vamos a dar la prioridad, ¿no? Luego, el tercer punto habla de construir el dominio competitivo de la firma o de la empresa, de la marca, etcétera, ¿no? El punto número 4 me parece bien interesante. Hay que estar pendientes de cómo reaccionamos ante las amenazas y las oportunidades externas, ¿no? También conocer las debilidades y las fortalezas internas, lo que se conoce como el análisis FODA. Más adelante vamos a hablar un poco sobre el tema de los FODA. Vean qué importante es esto, porque ha habido muchas campañas que se han diseñado y que no entendiendo la circunstancia actual, se genera pues una amenaza que el proyecto se puede venir abajo, ¿no? ¿Cuántos proyectos empezaron hace algunos meses o incluso años anteriores y el asunto del coronavirus los vino a echar al traste, ¿no? Por ejemplo, el tema de fútbol, no sé si ustedes sepan, hubo un equipo nuevo que fue un proyecto en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y consiguieron finalmente comprar una franquicia. Desde hace años empezaron la construcción de un nuevo estadio, que le llaman el Kraken, y todo se echó al traste porque las ganancias que iban a obtener con las taquillas, pues con la llegada del coronavirus impidió, ¿no? Destruyó los sueños de generar ingresos a esta franquicia, que ahorita tiene el problema de que no está recuperando lo que invirtieron y el equipo pues difícilmente va a conseguir financiamiento, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Pues ante las amenazas que ocurrieron en el pasado, o el tema de la salud, propició esto, ¿no? A manera como todo este tema ya que estamos hablando, hoy finalmente les permitieron hacer un experimento para ver que si es posible volver a llevar a las personas a los estadios de fútbol en la Liga MX, y precisamente se le permitió a Mazatlán finalmente estrenar su estadio. Hoy el partido que estarán recibiendo casualmente a nuestros hermanos de Ciudad Juárez, los Bravos de Ciudad Juárez, allá en Mazatlán, van a finalmente estrenar ese estadio y van a hacer la prueba recibiendo, me parece que a 20,000 aficionados o 10,000, no estoy seguro, ¿no?
la mitad del foro que tiene la capacidad de este nuevo estadio, y va a ser un experimento para saber si ya van a permitir en los demás estados, en las demás ciudades, pues que puedan recibir a aficionados, si se puede mantener el orden, si se puede evitar que se contagien de enfermedad y entonces puedan volver a las personas a tener la posibilidad de los aficionados al fútbol de ir a disfrutar los partidos, ¿no? Punto número 5 de Arnoldo Hatz: diferenciar las tareas de gestión en los niveles funcionales de los negocios. Finalmente, el punto número 6, y bien interesante, habla de que la contribución económica, pues hay que tomarla en cuenta, ¿no? Las empresas que dan mejores salarios pueden conseguir mejores talentos. Todos quieren trabajar en las empresas donde puedan ganar más. Pero también existen otro tipo de estímulos llamados no económicos que ayudan a que muchas empresas, aún teniendo pocos salarios, pero que, por ejemplo, construyendo un buen ambiente de trabajo y logrando que las personas conozcan esa mentalidad, pues quieran trabajar, ¿no? Hay empresas que generan esa mentalidad de decir, yo quiero trabajar ahí porque sé que el ambiente es muy agradable, ahí se propicia la convivencia, no es un ambiente tan pesado como otras empresas que incluso pagando muy bien, pero que no se trabaja a gusto, ¿no? Entonces, es bien importante entender eso. Bueno, prosigamos con la exposición. El autor de este libro, del libro en el cual fue basado el desarrollo de esta materia, se llama Arnoldo Hatz. Perdón, Arnoldo Hatz, Rafael Humberto Pérez. Rafael Alberto Pérez, y él nos habla de la existencia de 8 tipos de estrategias que se deben de tomar en cuenta en el diseño de una campaña publicitaria, una campaña de comunicación. Una de ellas es la anticipación, luego la toma de decisiones, el método. Hay otros que se enfocan en la búsqueda de una posición y ventaja. Otra estrategia, dependiendo del concepto de las empresas, pues requiere de un marco de referencia, la perspectiva y visión, discurso y lógica de acción y la relación con el entorno. Este pensador, Rafael Alberto Pérez, es un español que escribió el libro Estrategias de Comunicación, y por él se debe la creación de esta materia que estamos cursando, Estrategias de Comunicación. Empezaremos con la primera, la anticipación. Se dice que para poder tener una estrategia de anticipación se requieren 2 cualidades: la capacidad de hacer análisis de prospectiva, o sea, perspectiva futura, hacer un análisis de lo que va a ocurrir, y luego ya en la toma de una estrategia, ¿no? Por ejemplo, el tema del clima, ¿no? Es importante que si queremos prevenirnos de un accidente con el clima, si puede llover, si puede generar que tal vez tengamos frío y no salimos suficientemente cobijados de nuestros hogares, la perspectiva implica conseguir información. ¿Dónde me informo sobre la situación del clima que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Y ya una vez teniendo esa información, la estrategia es tomar una acción que me pueda ayudar a eso, ¿no? Y entonces así es como podemos prever cosas. Si sabemos que mañana va a ser frío, hay un pronóstico precisamente que habla de que entre hoy y mañana llega un frente frío a Chihuahua, pues tal vez ya sea necesario empezar a sacar una chamarra para poder salir de las mañanas bien cobijado, ¿verdad? No nos vayamos a enfermar. A eso se refiere. Ahora, para diseñar una estrategia de anticipación, temas ya generales, pues se dice que existen 4 cambios a los cuales hay que empezar a entender, ¿no? El primero de ellos habla de los cambios sociales. Por ejemplo, en nuestra sociedad mexicana y en general en el mundo, en pocas generaciones, tan solo 2 generaciones, hubo un cambio muy radical en la constitución de las familias, ¿sí? Pregúntenle ustedes a sus abuelos y seguramente ellos les platicarán pues que ellos nacieron en una sociedad, una familia donde había 8 o 10 hijos, ¿no? Hasta 12 o 14 hijos, hermanos. Y entonces, pues en una sociedad como esa, las necesidades eran diferentes. Luego después, la generación de sus padres, donde nacimos yo y ellos, esta generación anterior, hubo ya un cambio radical, hubo unas propuestas de gobierno donde se invitó a que las familias fueran pequeñas, la familia pequeña vive mejor. Fueron hace 40 años que se empezaron con este tipo de publicidad, y tal vez la misma situación económica obligó a que las familias ya fueran más pequeñas. Entonces ocurrió
el caso tal vez de sus papás, donde tan solo eran familias más pequeñas, de 6 hermanos, de 5 hermanos, de 4 hermanos, la mitad de lo que antes era. Y luego ya la siguiente generación, que fue donde ustedes nacieron, todavía se hubo una reducción más, ¿no? Terminaban por convencer a muchos, los terminaban por convencer de tener familias de tan solo 2 hijos, a veces que hay familias de tan solo un solo hijo, ¿ah? Y en algunos casos no muy comunes son familias de 3 hermanos, pero en la gran mayoría hoy en día pues son familias así de 2 hijos, un solo hijo único, o en algunos casos apenas es 3 hermanos. Y entonces así, ¿qué pasa cuando ocurre este cambio social? Pues las necesidades varían, ¿no? Por ejemplo, en las fotografías que vemos en la imagen, podemos apreciar que cuando las familias eran numerosas, de 10 hijos, de 8 hijos o 12 hijos, pues el llevar alimento a la casa implicaba empezar en volumen numeroso, ¿verdad? Los artefactos que ven ahí, esas jarras que están viendo ustedes de metal, que tal vez hoy las vean en los jardines de los abuelos, antes las utilizaban para llevar leche a los hogares. ¿Sí? Era como los lecheros de antes, distribuían la leche para cada familia. Y era entendible esa cantidad, ese volumen de bastantes litros, 5 o 10 litros en esos contenedores, pues era como apenas podían alimentar a familias de ese tamaño, ¿eh? De 10 hijos, de 12 hasta 14 hijos. Pero como ya hubo un cambio social, pues entonces ya no fue tan necesario, ¿no? Ahora, en la actualidad, con familias de tan solo 2 hijos, en la presentación que vemos allá abajo, galones de 2 litros, pues se vuelven suficientes para darle alimento a una familia de tal vez 1 o hasta 2 días. Entonces, pues ya no fue necesario que las empresas que vendían leche, lácteos, pues vendieran cantidades con los contenedores de arriba, ¿no? ¿Qué pasaría si volviéramos a tener una promoción y tuviéramos otra vez familias numerosas? De 5, 6 hijos, de 10 hijos, 8 hijos, no sé. Si en el futuro llegase a pasar, pues las empresas que venden lácteos, como Lala, como Zaragoza, como estas marcas de Alpura, tendrían que volver a las cantidades de antes, ¿no? Elaborar contenedores de plástico, pero que sean de 5 litros o de 10 litros, ¿no? Para poder satisfacer la demanda de una sociedad que ya vuelve a cambiar. Lo mismo ocurrió con la industria automotriz. Con las familias numerosas de antes, pues no se vendían vehículos como los que vemos hoy en día, donde tan solo caben 4 o 5 personas. Ahí no cabe una familia, no cabría una familia de 8 hijos, de 10 hijos. Por eso los vehículos de antes eran camiones grandes, ¿no? Las camionetas, las combis, esas de la Volkswagen. La Toyota fabricó una camioneta de modelo económico, pero con mucha capacidad, llamada las Ishibans, o las paneles que generó, así se le llamaba, las vans de la General Motors, donde caben ahí 10 personas, 12 personas. Entonces, a medida que hubo un cambio en las familias, los vehículos, los fabricantes de vehículos pudieron empezar a comercializar de manera más popular, más fuerte, intensa, los vehículos comunes que tenemos hoy en día, ¿no? De tan solo capacidad para 4 o 5 personas. Bueno, el siguiente cambio a que la anticipación requiere de prepararse, habla sobre la cultura, ¿no? Hay movimientos culturales, hay comportamientos que se vuelven moda, tendencias en la actualidad, y entonces resulta que eso nos obliga pues a preparar toda una industria, ¿no? Ejemplo, la moda esta que estuvo, ha sido algo de vigente, los hipsters, que tan solo, fíjense, el tema de los sombreros, un tiempo que se pusieron de moda el sombrero que nosotros denominamos de los pachucos, de la época de los años 50 del siglo pasado, y que dejaron de fabricarse en mucha cantidad porque ya no se vendían tanto, ¿no? Sin embargo, cuando surge este fenómeno de los hipsters, pues lógicamente se abrió un mercado nuevo para este tipo de productos y entonces los que fabrican sombreros empezaron a producir más para poder satisfacer la demanda que se estaba generando, ¿no? Incluso se abrieron negocios como las barberías que existían en el siglo pasado, hace casi 100 años, para especializar a las personas y pudieran darle a los clientes pues el servicio que ellos esperaban, ¿eh? Elaborar cortes de cabello o el rasurado de la barba en el caso de los varones al estilo de los hipsters que se volvió tan popular y que todavía hasta en la actualidad el uso de la barba se volvió muy popular, ¿no? Entonces fue necesario enseñar a las personas que se dedicaban a las barberías a cómo darle servicio a los clientes que le estaban pidiendo
este estilo en el corte tanto del cabello como de la barba. Luego el siguiente cambio que hay que prestarle atención son los cambios económicos, ¿sí? En los países, en el mundo, han venido desarrollando diferentes potencialidades y hay épocas en las cuales un país es la primera potencia, pero eso no permanece así toda la vida, ¿no? Ocurrió, por ejemplo, con España, ¿no? Cuando fue la época de la conquista y el descubrimiento de América, hace 500 años, pues en aquella época España se convirtió en la primera potencia en el mundo, ¿no? Acababan de derrotar y defender a Europa, todos los demás países habían sido derrotados por los países, por las invasiones musulmanas, solamente España pudo resistir y derrotar a los musulmanes, y entonces España se convirtió en la potencia mundial, ¿no? Coincidió con el descubrimiento de América y por esa razón, pues España duró como 300 años siendo la principal potencia. Luego después llegó la época del Imperio Británico, la existencia de pues, la piratería y el surgimiento de Inglaterra como primera potencia, aunque antes de lo de Inglaterra llegó la época de los franceses, perdón. Sí, después de la Revolución Francesa y el establecimiento de la República en Francia, posteriormente el régimen militar con Napoleón, Francia se convirtió en la primera potencia en el mundo. Estuvo muy cerca incluso de conquistar a Rusia y a Inglaterra, ¿no? Y luego ya después de la caída de Napoleón, ahora sí Inglaterra se posicionó como la primera potencia en el mundo. Ellos, gracias al desarrollo de las tecnologías como la máquina de vapor y otros elementos importantes, empezaron a posicionar a Inglaterra. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial se considera que Estados Unidos asumió el liderazgo en el mundo en 1945 y entonces ya fue el relevo, ¿no? Inglaterra dejó de ser la primera potencia y ahora se convertía a Estados Unidos. Si se fijan, Estados Unidos no tiene ni 100 años como la principal potencia en el mundo y ya está siendo desplazada, ¿no? Ahora se dice que China en pocos años, algunos especialistas hablaban de que serían en 10 años, en el año 2030, cuando China finalmente asumiría el liderazgo en el mundo como la primera potencia económica. Sin embargo, hay quienes dicen que ahora el asunto del coronavirus les está favoreciendo, si es que no fue provocado por ellos mismos, es una de las teorías que se manejan, para adelantar esa fecha, ¿no? Tal vez los chinos ya no quisieron esperar más tiempo, ya quieren asumir el liderazgo, y hay quien dice que esto del coronavirus pues les vino como anillo al dedo para empezar a tomar el control y asumir el liderazgo. Lo único que los va a detener pues va a ser en Estados Unidos. De ahí que sea bien importante el resultado electoral en las elecciones que van a tener en 2 semanas, 3 semanas más o menos. Si Estados Unidos vuelve a ganar Donald Trump, pues es posible que Estados Unidos siga siendo un protagonista, tal vez se mantenga un poco más de tiempo siendo el principal país. Si pierde Donald Trump, ellos los chinos ven más viable poder someter finalmente al mundo, al resto del mundo, con un presidente de Estados Unidos más pasivo, menos combativo, menos agresivo, al que tal vez hasta puedan manipular o incluso medio amedrentar económicamente. Y entonces finalmente China asumiría el liderazgo. ¿Qué va a pasar eso? Cuando China sea la primera potencia en el mundo, pues entonces tal vez ya no vamos a hablar de dólares, tal vez vamos a empezar a hablar de la moneda del yuan, esa es la que tenemos en la imagen en la pantalla, que es la que tal vez se convertiría en la principal moneda en el mundo. Y tal vez casas de cambio como las que tenemos aquí en Chihuahua, se vuelva cotidiano cambiar nuestros billetes de pesos para comprar monedas en yuanes y hacer negocios en yuanes, empezar a hacer viajes de negocios allá. Si somos comerciantes, pues vamos a establecer convenios con ellos y vamos a manejar los yuanes para hacer las compras, ya no vamos a hablar en dólares. Entonces a eso se refiere pues. ¿Y qué va a pasar? Pues más adelante en el futuro China no va a ser una potencia eterna, ¿no? Tal vez en un futuro otros países asuman liderazgo. Hay quien habla de que tal vez la India sea el verdadero rival a vencer de China en el futuro. Y entonces, ¿qué va a pasar? La moneda de la India, se conoce como las rupias, así se llama la moneda del país de la India, tal vez se vuelva también muy popular y si en 20, 50 años o 100 años resulta que la India se convierta en la nueva primer potencia en el mundo, pues entonces va a haber otros cambios económicos, ¿no? Finalmente, también pues hay que ver los cambios tecnológicos, ¿no? Fíjense las imágenes que tenemos ahí en pantalla. En poco tiempo surgió los CDs como elemento de grabar contenidos en las computadoras.
luego pasamos a las USBs, y de las USBs pasamos a las micro SDs, que son las que usamos en nuestros celulares. Incluso ya hoy en día ya ni siquiera necesitamos memoria, ¿no? Todo lo podemos subir a la nube, donde todos tenemos una cuenta, donde podemos descargar rápidamente información. Y entonces los cambios tecnológicos es importante que los estemos siguiendo, porque muchas instituciones se quedan rezagadas por no estar actualizadas en temas económicos. Por último, aunque aquí nada más Rafael Alberto Pérez habla de estos 4 cambios para el tema de anticipación, yo agregaría un quinto cambio que a él se le pasó, a él lo pasó por alto, ¿no? Y se refiere a cuestiones políticas y legales, ¿no? Yo agregaría los cambios jurídicos o legales, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Muchos países crean nuevas leyes que afectan los proyectos, los negocios. Tan solo en la actualidad se está debatiendo en México el tema de los productos llamados productos chatarras. ¿Qué va a pasar con la industria de las papitas, de las botanas, de los refrescos? Ahora que el gobierno se ha estado poniendo muy duro con este asunto porque generan enfermedades como la obesidad infantil, diabetes, hipertensión. ¿Y qué acaba de pasar en algunos estados? Se está prohibiendo a los niños ya no pueden comprar papitas, botanas, en las tiendas, ¿no? Les acaban de prohibir eso. Ya no van a tener permitido comprar. Entonces, ¿qué va a pasar con esas industrias? La industria de las galletas, la industria del refresco, que tienen a los niños, a los menores de edad, pues un mercado donde genera ganancias millonarias. ¿O qué pasó hace años atrás? No sé si ustedes lo recuerdan con la industria del tabaco, y que empezaron a prohibirle a la industria del cigarro el poderse anunciar en la publicidad. No aparecen anuncios ya de publicidad en la televisión, no pueden anunciarse en las revistas, no pueden colocar anuncios espectaculares en las calles publicitando la marca de cigarros. Y entonces, ¿qué pasó con esos productores, esas empresas? Pues algunas sobrevivieron, las más importantes, las más fuertes sobrevivieron, otras desaparecieron porque ya no fue posible publicitar su producto y fue más difícil conseguir un cambio en el mercado. Entonces, esos cambios legales, que es lo que yo agregaría aquí. Todos están viendo la presentación. Si tienen alguna duda, ayúdenme por favor y menciónenmelo aquí, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes lo recuerdan, se los voy a tomar en cuenta, ¿no? Cambios legales. Disculpen la mala letra. Bueno, entonces, ¿todos están escuchando? ¿Sí? Sí. Muy bien. Los que llegaron tarde, les suplico que en el chat me coloquen por favor su número de matrícula. Tengo entendido que llegó Marlet Andrea Borruel, ¿no? Y Luis Fernando Orozco. Lo perdimos. Muy bien. Continuamos pues entonces. Dice que para hablar de estrategia, pues se requiere hablar del futuro, ¿no? Y hubo el surgimiento de una escuela llamada la Escuela Sistémica del Management. Y ellos hablaban sobre la necesidad, en el tema de la anticipación, pues de tener muy bien clara o muy bien claro cuál era la misión y la visión de un proyecto, de una organización, de una empresa, de una institución. Teniendo bien claro eso, el diseño de una misión-visión, era posible mantener el proyecto a flote, que se mantuviera vigente. Y entonces, ¿qué es lo que lleva a la definición de la misión-visión? Muchos de ustedes tal vez lo vieron en otras materias, pues era importante tener muy claro cómo se diseña una misión-visión. Aquí vamos a ver un ejemplo. La empresa Intercerámica, una de las más importantes en Chihuahua, con presencia no solamente de talla nacional, sino hasta internacional. Ellos diseñaron este enfoque. Estas son su misión y su visión.
satisfacer las necesidades de acabados cerámicos y productos complementarios en Norteamérica, con productos de innovadores de mejor calidad a nivel mundial, a través de un equipo de trabajo altamente capacitado, un excelente nivel de servicio y mercadotecnia para clientes, apoyados en la red de distribución altamente competitiva y eficiente. Y su visión la definen como ser la mejor compañía productora y comercializadora de acabados cerámicos y productos complementarios del mundo, proporcionando a nuestros clientes la satisfacción total con nuestros servicios y productos. Comprometidos y viendo intensamente nuestra filosofía de operación a través de liderazgo eficaz, con mejores productos, mejor gente, mejor tecnología, mejor sistema de distribución a nivel mundial, creando así un valor para los accionistas y colaboradores, constituyéndose como su lema de marca, ¿no? Simplemente lo mejor. Así es como se define Interceramic. Las palabras claves de todo esto que acabamos de leer, pues aquí están, ¿no? Se puede resumir tan solo leyendo esas palabras. ¿Cuál es su misión? Satisfacer las necesidades en Norteamérica, no solamente del país de Estados Unidos, sino de la región donde estamos nosotros. México forma parte de Norteamérica. Con un equipo capacitado, dando mejor servicio y creando una red de distribución. Esa ha sido la clave de Interceramic y la base de su éxito. Mientras que su visión pues, se define como ser la mejor compañía de acabados cerámicos y complementarios en el mundo. Su enfoque es la satisfacción total y pues simplemente lo mejor. Entonces, teniendo bien claro eso, se fijan ustedes, estos objetivos, la misión y la visión, no se terminan, no hay una fecha de caducidad, pues. No vamos a decir, lo vamos a lograr en 10 años y luego ya se va a acabar, ya no vamos a tener nada que hacer. No, si se fijan, quedan abiertos para seguirse mejorando cada vez más y más. Satisfacer las necesidades en Norteamérica, pues puedes llegarlo a conseguir ahorita, pero tal vez siempre puedas mejorar, siempre puedes dejar más satisfecho a un cliente con tu servicio, con tu producto. Tener un equipo capacitado, siempre puedes capacitarlo y que sea mejor que ayer o que hace un año. El servicio y tener una mejor red de distribución, igual siempre puedes hallar la manera de mejorar ese servicio o de mejorar esa red de distribución. Entonces de eso se trata. La misión y la visión se elaboran de una manera que no puedan terminarse de lograr el objetivo, ¿no? La estrategia como anticipación. En los años 60, John Woodward fue una de las primeras investigadoras, promotoras de esta visión de la anticipación, y propuso la llamada teoría de la contingencia. Ella habla de que pues existe una relación entre el entorno y la estructura de una empresa, y hay que preparar lo que se conoce como el plan B, ¿no? Siempre que ocurra algo, cuando planeamos algo es importante planear un plan B en caso de que algo no ocurra como lo estamos pensando. Luego, otros investigadores como Thomas Burns y James Stalken en 1966, ellos aseguraban que mucha parte del entorno se puede predecir. Sí, en cierta medida, muchos de los postulados siguen vigentes, ¿no? Por ejemplo, durante el año podemos prever cierto tipo de comportamiento social y en base a eso hacer una planificación. Ya estamos a punto de entrar al invierno, empieza a hacer algo de frío y entonces con eso podemos conseguir beneficios, ¿no? Si hacemos un producto que prepara al público o a los consumidores sobre ese sentido, pues nuestro producto puede ser de utilidad en esta temporada de frío, ¿eh? Si fabricamos cobertores, si fabricamos prendas de vestir más adecuadas para el frío, si tal vez ahora imagínense que se empezaron a fabricar chamarras o sudaderas o camisetas que incorporan, de esos que vienen en tiempo de frío, utilizamos muchos tipos de sudaderas o camisetas que tienen un gorro y que nos protege nuestros oídos de los vientos que pueden tener frío, que puedan generar frío y que nos puedan enfermar. Pues imagínense que alguna marca de ropa se le ocurriera incorporar, además de ese gorro, que venga incluido con un cubrebocas y que tal vez se pueda desprender. Se me fue el nombre de la palabra, esta tecnología que usamos cuando queremos adherir algo y desprenderlo nuevamente, ¿no? Otra vez sí lo recuerdo, ¿no? Pero que sea una prenda de vestir que teniendo un gorro
que generalmente lo usamos en esta temporada de frío, y venga incorporado un cubrebocas de tela y que podamos ponerlo o quitarlo. Entonces, tal vez se vuelvan populares durante esta próxima temporada de invierno, el hecho de que ya venga incorporado un cubrebocas que podamos desprender y volver a colocar, y que tal vez ya eso ayude a los usuarios, se vuelva una moda, ¿no? Entonces, es predecible que tal vez un artículo de esa naturaleza tenga éxito. Luego, Paul Lawrence y Joe Lars estuvieron en la empresa y su entorno en 1967, y ellos aseguran, recomiendan que las empresas o los proyectos deben ser un sistema abierto, flexible, para que pueda adecuarse a lo que el entorno vaya ocurriendo. A nivel general, pues es apropiado contemplar las empresas como un sistema abierto. Esta escuela llamada sistémica, de la cual los pensadores que acabamos de ver forman parte de esa escuela sistémica, grupos de investigadores que proponen la anticipación como la estrategia más importante, pues establecen estas tres premisas. Primero, el entorno es el actor principal. Segundo, la organización debe responder a las fuerzas y demandas que tenga el mercado o el entorno, o si no, de lo contrario, será expulsada, ¿no? Y para muestras tenemos el ejemplo de la empresa Kodak, ahorita vamos a hablar de ella. Y por último, la estrategia tiene por objetivo leer el entorno y asegurar una anticipación o una adaptación por parte de la empresa. No sé si alguno de ustedes sepa qué fue lo que ocurrió con Kodak, pero hace algunos años se fue a la bancarrota. ¿Y quién era Kodak? Kodak era el gigante de la industria de la fotografía. Era la empresa número 1 en el mundo en la venta de cámaras, de rollos, de papel fotográfico. Era la número 1 en todo. ¿Y qué pasó con ellos? Ocurrió la llegada de la fotografía digital, que irónicamente su grupo de investigadores y desarrolladores de esta misma empresa, Kodak, fueron los que inventaron la tecnología para que una cámara pudiera generar las imágenes digitales. Pero ellos entendieron que ese no era su negocio. Las ganancias de Kodak pues se debían a la venta de lo que son los rollos fotográficos, la venta de cámaras que se tomaran fotografías. Estos son los rollos, ustedes tal vez ya ni se acuerdan de ellos. El papel fotográfico donde se imprimen las fotografías, los químicos que se utilizan para ese tipo de procesos, las máquinas que hacen los cuartos oscuros para poder revelar los rollos, las sustancias químicas que se utilizan, en fin. El negocio de ellos era la impresión de la fotografía. Pero ¿qué pasó? Los cambios tecnológicos, ya una vez que surgió la fotografía digital y luego el internet y las redes sociales, hicieron que ya no fuera necesario que imprimamos fotografías. Se fijan, ya no tomamos miles de fotografías al día, en los meses, en las semanas, cientos de fotografías diariamente, decenas o cientos, pero ya no las imprimimos. Y entonces ahí fue algo que Kodak no previó, ¿no? Que ya se le iba a acabar el negocio de la impresión, que la gente ya no necesitamos imprimir fotografías. Y entonces ellos se negaron a eso, ¿no? Ellos cuando inventaron esa tecnología decidieron esconderla, la patentaron y la escondieron. Y el problema fue que los patentes pues tienen una fecha de caducidad. Creo que se puede patentar algo, lo más son 20 años, algo así. Y puedes tal vez renovar una patente, pero no te respetan otros 20 años y muchos otros 10 años más y ya. Y ya después de ese tiempo, se libera la patente, cualquier otra persona puede fabricar ese producto que aunque tú lo hayas inventado, pero ya la patente se te venció. Les comentaba la historia de Kodak, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Uno de sus investigadores creó la fotografía digital, pero ellos vieron que su negocio se iba a desaparecer. El negocio de ellos es la impresión, la venta de papel, el revelado de los rollos, la venta de los rollos, las cámaras que utilizan este tipo de rollos. Y veían que si la fotografía digital se establecía como de uso común, como ya lo tenemos hoy en día, pues iban a quedarse sin el negocio, ¿no? Y ellos decidieron esconder esa tecnología que ellos inventaron, pero se liberan las patentes, por allá en los años 90 empiezan a surgir otros fabricantes, cámaras fotográficas digitales, y luego ya la industria de la telefonía celular los fue incorporando y creando pequeñas cámaras para los dispositivos telefónicos, y prácticamente pues hoy en día ya nadie imprimimos fotografías, muy poco, ¿eh?
Y por no haber previsto ese comportamiento social, ese cambio social, que ya no iba a ser nuestras generaciones nuevas, ya no iban a tener la costumbre de imprimir fotografías, de tener esos álbumes que tienen nuestros abuelos, ¿no? Donde tienen fotografías de cuando ellos se casaron, cuando nacieron nuestros padres, nuestros tíos o tías, y cuando se generan las reuniones en Navidad, pues es lo que primero hacen, ¿no? Reciben a las visitas que vinieron de fuera, sacan de esos álbumes viejos y se volvía un ritual, ¿no? El volver a ver esas fotografías, recordar esos momentos, y teníamos a nuestros papás o a nuestros tíos muy contentos, ¿no? Acordándose de esas imágenes que en aquella época se tomaron esas fotografías. Sin embargo, ahora las nuevas tecnologías de información pues han hecho que eso ya no sea necesario. ¿Por qué? Porque todas las fotografías de cosas importantes que nos ocurren durante el año, nosotros las compartimos de manera inmediata, ¿no? Si uno de nosotros tuvo un logro deportivo o se tituló y está estudiando una maestría o está estudiando una licenciatura, como el caso de ustedes, o obtuvo un reconocimiento o, o empezó una relación o se casó, etcétera, pues esas imágenes las compartimos este mismo día, las subimos a nuestras redes sociales y todos nuestros familiares que están ahí agregados, nuestros amigos, lo pueden ver, ¿verdad? Nos felicitan por el logro obtenido, porque ganamos un concurso deportivo, porque ganamos un concurso académico, porque nos graduamos, porque viajamos, porque salimos de viaje, porque compramos algo. Entonces, ya no se hace ese ritual que existían en las generaciones anteriores, que era el de reunirse las personas que viajaban en fin de año, que se juntaban en la casa de los abuelos, se ponían a ver esos álbumes de fotografías antiguos, pues ya no es necesario. Y entonces esos cambios sociales hicieron que negocios como el de Kodak desaparecieran. Y como no se adaptaron a ellos, pues se vinieron a la bancarrota, ¿no? Quebraron. Y a eso se refiere el punto número 2, ¿verdad? Las empresas deben de responder a las fuerzas y las demandas del entorno. Si no, seremos expulsados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que incluso una empresa gigante, importantísima, 100 años tenía de existencia Kodak, pues no previó esos cambios y le costaron la existencia, se fue a la bancarrota. Prosigamos. Otros pensadores que forman parte de esta llamada escuela sistémica y que nos advierten que lo más importante en el diseño de una estrategia es la anticipación. Hay que estar midiéndole al comportamiento, a las tendencias de la sociedad para poder entender cómo se van a comportar en un futuro y poder nosotros estar preparados de ello. Entonces a eso se le llamó la escuela sistémica. Y estos son otros pensadores que forman parte de esa visión. Alvin Toffler, en 1971, se hizo famoso por haber escrito el libro El shock del futuro. Y él hablaba precisamente de esto que estamos viviendo hoy en día, en la velocidad creciente de todos los cambios. En una sociedad que no todos han podido adaptar. Para muchos ha sido difícil o ha sido complicado adaptarnos a tantos cambios, tantas actualizaciones, y nos vamos quedando rezagados, sobre todo los de las generaciones anteriores. Ustedes tal vez ya se acostumbraron porque nacieron en este contexto de constantes cambios y es fácil para ustedes adaptarse la llegada de nuevas tecnologías, el desechar otras que ya no son tan operantes, pero hay generaciones anteriores como la de nuestros abuelos o incluso las de nuestros propios padres que se quedan rezagados y que entonces genera esta situación de shock, el estrés, se estresan porque no saben cómo adaptarse, se quedan rezagados. Luego, Igor Anzov en 1978 advierte que estaremos viviendo cambios turbulentos. Ahora viene una pregunta interesante. Con un mundo tan incierto, con tantos cambios, y si algo nos puede confirmar esta visión es precisamente este 2020, en donde nadie esperaría lo que está ocurriendo con un coronavirus, una enfermedad nueva, y que iba a ocasionar tantas restricciones, que iba a destruir tantas industrias, tantos empleos, tantos comercios, tanto todo. En un ambiente así tan cambiante, tan incierto, ¿tiene sentido intentar prever el futuro? Pues algunas cosas ciertamente son imposibles de prever, pero hay otros elementos que al menos nos pueden servir para construir los escenarios no
improbables, ¿no? O con lo que se conoce como los futuros posibles. A eso, a ese ejercicio, se le llama prospectiva. ¿Sí? Y se dice que Michael Godet, el personaje que vemos ahí abajo en nuestra imagen, pues fue quien diseñó un modelo llamado modelo prospectivo estratégico, que más o menos empieza a darnos una guía de cómo se hace un análisis prospectivo. Sí, vamos a hacer un ejercicio ahorita y les voy a hacer algunas preguntas para que me ayuden a eso, ¿no? Vamos a hablar de cuestiones electorales. ¿Qué les parece? El próximo año estamos ya a poco menos de 9 meses de unas elecciones, 8 meses, menos de 8 meses, donde vamos a elegir a un nuevo gobernador en Chihuahua, vamos a elegir a nuevos alcaldes, diputados, y también vamos a elegir a nuevos diputados federales. Es muy importante para el gobierno federal saber si se va a mantener Morena o no. Entonces vamos a hacer un análisis prospectivo en el caso de Chihuahua, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a tratar de prever o predecir si quiénes puedan ganar la gobernatura de Chihuahua? Vamos a hacerlo y van a ver que no es tan complicado. A ver, vamos a revisar las opciones y voy a empezar con Itzel Guadalupe Silva. Vamos a empezar a hablar de partidos políticos. Y aquí un método que puede ser de utilidad, pues es haciendo uso de un juego que tal vez a ustedes les tocó cuando eran niños, que se llamaba Adivina quién. ¿Sí? Y con base a algunas preguntas muy certeras, podemos empezar a descartar quiénes no van a ganar las elecciones de la gobernatura en Chihuahua. Entonces, de todos los partidos políticos que existen en México y en Chihuahua, podemos empezar a eliminar quiénes no van a ganar. Por ejemplo, la pregunta para Itzel Guadalupe sería, ¿usted cree que pueda ganar la gobernatura de Chihuahua el Partido Verde Ecologista? No sabría decirle, profe, porque no estoy muy bien enterada de qué es lo que traigan ellos. Pero en Chihuahua, ¿usted cree que el Partido Verde Ecologista tenga mucha aceptación como para ganar la gobernatura? No. No. No parece probable, ¿no? Si bien ya ganaron estados como Chiapas, ellos ganaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el que se casó con una cantante que se llama Anaí, este político se apellida Velasco, y él era el verde ecologista, ¿no? Y este fue el primer estado en México que gobernó el Partido Verde Ecologista. Entonces, hay algunos estados donde sí ha crecido un poco este partido, pero el caso de Chihuahua no, ¿no? Está muy rezagado. Felicitamos a ella, a Gabriela López, que ya participó. Ahora le pregunto a Luis Orozco, el Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, el que se llama PRD, ¿cree que pueda ganar la gobernatura en Chihuahua? No. Igualmente, ¿no? El PRD, si bien ya ha ganado algunos estados en el pasado, gobernó la Ciudad de México, gobernó estados como Michoacán, como Zacatecas, en fin, algunos estados importantes del centro y sur del país. Pero en general, al norte de México, en ningún estado ha pintado fuerte para el PRD, ¿no? No han tenido crecimiento en Sonora, no han tenido crecimiento en Coahuila. El único estado fuerte, más o menos, sobre todo esta región norte del país, que ha gobernado el PRD, fue Baja California Sur. No sé si ustedes se enteraron, pero pues ya hace algún tiempo, ya hace casi como 15 años o más, que el PRD ganó en Baja California Sur, donde están Los Cabos, ¿no? Es un estado importante por turismo y todo. Pero en general el PRD no ha tenido mucha fuerza en el norte del país y el caso de Chihuahua no ha sido la excepción. Y por eso podemos asegurar que el PRD no va a ganar la gobernatura en Chihuahua. Muy bien, Luis, felicidades. Ahora le vamos a preguntar a Melissa. ¿Cree usted que pueda ganar la gobernatura en Chihuahua el Partido del Trabajo, el PT? No, la verdad. Muy bien, Melissa, pues igual coincido con usted. Además de que es un partido que tiene mucha trayectoria en Chihuahua, en colonias populares y todo, pero no ha crecido lo suficiente como para ganar la gobernatura. Creo que lo mejor que ha hecho el PT a nivel nacional es ganar a unas cuantas ciudades importantes, capitales de un estado, como fue el caso de Durango. Tal vez ustedes no sepan eso, ¿eh? Muy poca gente lo sabe en general, pero resulta que hace cerca de 12 años, me parece, ganaron la capital de Durango, aquí cerca de nuestro estado vecino, a 7 horas de distancia está, me parece, la ciudad de Durango. Ahí el PT logró ganar la capital, fíjense. Pero hasta ahí no le sirvió al que fue candidato, al que ganó la alcaldía, no le sirvió como para buscar después la gobernatura.
Y entonces, en general, el PT sigue siendo un partido pequeño que no crece todavía lo suficiente como para tener gobernadores, y creemos que tampoco el PT va a poder ganar en Chihuahua. Entonces ya vamos descartando algunos. Hay otro como el Movimiento Ciudadano. A ver, Brian González, ¿está por ahí? Aquí estoy. ¿Qué opina del partido Movimiento Ciudadano? ¿Cree que pueda ganar la gobernatura en Chihuahua? No creo. Igualmente, ¿no? Si bien el Movimiento Ciudadano, fíjense, increíblemente, ya ganó uno de los estados más importantes de México. No sé si ustedes sepan, en la elección pasada ganaron el estado de Jalisco. Ahí ya gobierna el Movimiento Ciudadano. El que ganó la gobernatura anteriormente había ganado la alcaldía en Guadalajara, y a diferencia de Chihuahua, en Jalisco, Guadalajara es todo, ¿no? Quien gobierna Guadalajara, pues tiene control prácticamente de todo el estado, y desde ahí se proyectó para ganar la gobernatura. No es como en Chihuahua, que tenemos dos polos de desarrollo, ¿no? Tenemos dos ciudades tan importantes como es la ciudad capital, Chihuahua, y sobre todo Ciudad Juárez, ¿no? Que incluso hasta es más importante en lo económico, es más importante que Chihuahua, porque tiene más industria, tiene más habitantes. Entonces aquí tenemos más equilibrado el estado de Chihuahua. Hay dos ciudades importantes, hay ciudades intermedias que también son importantes, pero en Jalisco no. Jalisco prácticamente son dos ciudades las que mandan todo. La más importante es Guadalajara, la capital, y la segunda importancia es Puerto Vallarta por el turismo, ¿no? Pero nada más. Lo demás, pues son ciudades muy pequeñas, y entonces de ahí de Guadalajara ganó Movimiento Ciudadano la alcaldía, y luego ya la gobernatura. Y incluso se dice que este partido ha logrado crecer en otro estado como Nuevo León. Y hay una proyección interesante que dice que seguramente van a ganar, fíjense, en Nuevo León, Movimiento Ciudadano, con un senador que se llama Samuel García, o con el hijo de Luis Donaldo Colosio, que tal vez ustedes han oído hablar un poco de la historia de este señor que mataron en el 94, y ahora su hijo está en la política y parece ser que busca ser gobernador de Nuevo León. Es probable que ganen. Pero en estados como Chihuahua, pues el Movimiento Ciudadano todavía no crece tanto, ¿no? Entonces es difícil prever que puedan ganar la gobernatura. Puede ser que crezca, puede ser que sí crezca más que antes, pero ganar la gobernatura completamente todavía parece que todavía no está tan fácil. Bien a Brian por ese comentario. Pues entonces, se fijan, se están acabando las opciones. Y ahora pues entrémonos en los que realmente pueden ganar, ¿no? Sin duda, creo que estarán de acuerdo conmigo en que solamente hay unas 2 o 3 opciones que puedan ganar la gobernatura en Chihuahua. Los más fuertes pues siguen siendo el que está ahorita en el poder, el PAN, y el que está en el poder federal, que es Morena. Entonces, muy probablemente en esos dos partidos, uno de esos dos sea el que gane la gobernatura en Chihuahua. Y tal vez me atreveré a decir que el PRI no tenga posibilidades. Si bien en el pasado el PRI sí ganó muchas ocasiones en la gobernatura en Chihuahua, pero en este momento la gente todavía está muy molesta con lo que hicieron mal, la corrupción, el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de César Duarte. Entonces, es posible que todavía la gente no los perdone, ¿no? A pesar de los errores de Morena, a pesar de los errores que pudiera también tener el PAN, pero tal vez no le alcance al PRI todavía para recuperar la confianza. Entonces, pero bueno, vamos a ponerlo en un tercer lugar así, ¿no? PAN y Morena, no sé cuál de los dos en primer lugar, vamos a dejarlos en un empate. Los dos van en primer lugar, pero más o menos van empatados, PAN y Morena, y luego en un tercer lugar estaría el PRI. Y si nos animamos a la apuesta de un candidato independiente, pues tal vez podamos pensar que sea un cuarto lugar, ¿no? Un candidato independiente que no tenga partido, como ocurrió en Nuevo León, que tienen un gobernador independiente, y como aquí en Chihuahua tenemos 2 alcaldes independientes, no sé si sabían ustedes. En Juárez hay un alcalde que no tiene partido, se apellida Armando Cavada, perdón, así se llama él. Y luego en Parral también hay otro alcalde que es independiente, se llama Alfredo, le dicen el caballo Lozoya, Alfredo Lozoya. Los dos quieren buscar ser candidatos a gobernador por la vía independiente, pero quién sabe si lo logren, ¿verdad? Tienen cierta posibilidad, pero no son los que van arriba, ¿no? Entonces, pudiéramos hacer en este análisis prospectivo, pues ya acabamos, si se fijan, ya acabamos de descubrir más o menos por dónde va a ir la situación, ¿no? La gobernatura en Chihuahua es más probable que la gane el PAN o la gane Morena, que están más o menos empatados. Y luego en un tercer lugar estaría el PRI, tiene una ligera posibilidad, pero muy, muy por debajo, va muy atrás. Y luego, después de ellos 3,
pues un candidato independiente tal vez pudiera ganar la gobernatura. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero creo que más o menos con esos escenarios, podemos prever cómo va a quedar la gobernatura en Chihuahua. Si se fijan, pues no fue tan difícil, ¿eh? Empezamos a ver los panoramas que tenemos en Chihuahua, las tendencias en Chihuahua, las comparamos con otros estados y relativamente no es tan complicado preparar escenarios para saber quién va a ganar. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Pues imagínense que a algunos de ustedes les guste la política, ¿no? Y quisieran empezar a incursionar en la actividad política, pero pues por supuesto que a ustedes les gustaría un candidato que vaya a ganar. Si van a meterse a un partido que nunca va a ganar, pues van a perder su tiempo, ¿no? Porque nunca van a llegar al poder y nunca van a poder hacer los cambios que ustedes quisieran que se hicieran, ¿verdad? Ustedes quieren cambiar muchas cosas para mejorar la sociedad, siendo políticos, pues tienen que aspirar a entrar en un partido que pueda ganar. Entonces de nada serviría meterse a un partido que no tiene posibilidades. Es válido, ¿no? Entonces, con este tipo de análisis que acabamos de hacer, pues ustedes pueden tomar una decisión, decir, no, pues a mí entonces me gustaría militar en el PAN, o a mí me gustaría militar en Morena, o si les gusta tal vez pensando que el PRI alguna vez las personas los perdonen, pues pueden decir, no, pues yo quiero meterme al PRI y tal vez ahora no van a ganar, pero a lo mejor otra vez en 6 años más, o en 12 años más, o 9, no sé. Tal vez existe la posibilidad de que las personas nos den otra oportunidad y entonces ya ustedes toman esas decisiones. De esa manera, estos análisis nos sirven para tomar decisiones. Los empresarios lo hacen para también hacer avanzar sus proyectos. Sí, si por ejemplo ellos dicen, yo quiero iniciar una nueva empresa o quiero que mi empresa crezca, pero pues para poder crecer también necesito que los políticos no entorpezcan mi desempeño, no vayan a crear leyes que puedan perjudicarnos a nuestro negocio o puedan bloquear el crecimiento. Entonces, los empresarios buscan acercarse a los políticos para llevar una buena relación y es válido hasta cierto punto siempre y cuando pues, no se cometa la corrupción, ¿eh? Entonces, en cierta medida es entendible que los empresarios busquen cuidar sus intereses, se acerquen a los gobiernos o a los partidos políticos, y ellos al hacer este tipo de análisis dicen, bueno, si en Chihuahua son los más importantes que puedan ganar son estos dos, pues me voy a acercar a esos dos, ¿no? Y a veces para no equivocarme me acerco a los dos, y a los dos los apoyo, ¿no? ¿Saben qué? Pues les voy a ayudar en su campaña. Yo les puedo apoyar con especies, les puedo apoyar con cosas que nosotros fabricamos y que les pueden servir, o con dinero en efectivo, y yo quiero apoyarlos. Y ellos esperan que cuando ganen esos partidos políticos, pues puedan retribuirles ese apoyo. Es entendible y mientras se haga dentro del marco de la ley, pues no tiene nada de malo. Luego, Teodoro Levitt habla sobre lo importante que es estar pensando siempre en el futuro. Muchos no lo hacemos, nos importa, no nos importa pensar qué va a pasar, mejor es muy difícil adivinar lo que va a pasar o no tiene caso, entonces no. Pero él nos advierte de eso, ¿no? Si no pensamos en el tema del futuro, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que otros van a decidir ese futuro, ¿eh? Hay que entender que en el futuro es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Por eso es importante que pensemos en el futuro y que estemos interesados en el futuro. ¿Qué más? Seguimos. Fíjense, en ese sentido de la anticipación, ustedes tal vez recuerden algo que ocurrió hace pocos años. Facebook compró a Instagram. Sí, cuando apenas estaba empezando a surgir Instagram y que estaba empezando a despegar, en aquella época lo compró por un precio que puede ser una ganga, en realidad le salió barato, solo son $1,000 millones. Digo, para lo que vale hoy Instagram y lo que llegó a crecer, en realidad lo compró muy barato. ¿Por qué?